Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con Fernando Freixas, nuestro coach ontológico, en esta cita con vos. Bienvenido a Citas de Radio, Fer, ¿cómo estás? Acá Angie. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo andás? Hola a toda la mesa, como se dice en radio, y a la gente que está escuchando en sus casas o donde sea. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, contentas. Veníamos, no sé si escuchaste, pero hablando de este tema que hoy nos vas a traer. Y le contamos a la gente que íbamos a hablar del miedo. ¡Qué miedo! Me da miedo preguntarte. Bueno, está bueno reírnos del miedo, ¿no? Mirá, yo cuando doy los talleres y llego a la clase del miedo, escribo miedo y a la O le hago como una carita de smile, ¿viste? Tratar de reírse un poco del miedo, ¿no? De entender que el miedo es humano, que es nuestro. Ahí los teros haciendo lo suyo. Dejar de tenerle miedo al miedo, ¿no? Naturalizar nuestro miedo para poder conversar con él. Repito, no es malo el miedo, ¿sí? El tema es que puede tener muchos costos no conectar con él, no reconocerlo y no ver qué es lo que nos viene a mostrar el miedo, porque si no va como creciendo, ¿no? Termina convirtiéndose, al menos en mi vida, en un laberinto, muchas veces en callejones sin salidas. Así que les propongo que entremos al miedo ahí con calma, ¿no? Y con una sonrisa. Ahora, Fer, mi pregunta es, digamos, cuando uno ve el miedo desde afuera y piensa en esto de, bueno, reírnos de los miedos o si pudiéramos conversar con el miedo, ¿no? Como posible y hasta productivo el miedo desde ese lugar. Ahora, cuando el miedo te toma, la verdad que es muy difícil poder reírse, porque dejaría de ser miedo si uno se riera. Sí, está bien. Yo no digo reírme, por ahí suena un poco grande, pero por ahí sonreír, ¿no? Es como sonreírse a uno mismo en ese momento. Cuando el miedo te toma, ya corrió mucho. Claro. La propuesta de esta conversación es que el miedo no te tome, ¿no? Por eso yo creo que cuando el miedo te toma, ya llegaste a esa encrucijada o a ese callejón sin salida, porque el miedo se va agrandando, es como una bola de nieve. Así que les propongo por ahí tratar de poder cortar el miedo, de poder negociar con el miedo antes de que nos tome. Y para esto había elegido un tipo de miedo, hay muchos miedos claramente, pero me gustaría hablar de un tipo de miedo, y para esto voy a distinguir dos cuestiones, ¿sí? A ver si bánquenme acá. Sí. Uno es cuando yo estoy acá en mi vida, estoy viviendo mi vida, y quiero provocar algo en mi vida. Por ejemplo, un cambio de trabajo. Por ejemplo, decirle a alguien te quiero. Por ejemplo, tener una conversación incómoda, mudarme, apostar por algo. O sea, yo estoy acá, me voy a mover, y cuando me voy a mover, como voy a entrar en terreno de lo incierto, me da miedo. Ese es uno, ¿ok? El segundo tipo de miedo, que es el que quiero hablar hoy, yo no me quiero mover hacia ningún lugar. Yo estoy viviendo mi vida, tomándome un mate, o estoy en la cocina, o estoy caminando, o en el auto, y me aborda el miedo. Por ejemplo, miedo a quedarme sin, miedo a que me dejen, miedo a enfermarme, miedo a perder mi trabajo, miedo a que le pase algo a mis seres queridos. O sea, yo no estoy provocando la vida. El miedo me aborda. ¿Sí? ¿Me explico? Perfecto. ¿Reconoce alguna este tipo de miedo? Sí, de acá nos vamos mirando. No lo conocemos. Acá nos vamos mirando y juzgando con la mirada. Ok, genial, bánquenme ahí porque ese miedo es básicamente miedo al futuro. Y de los dos miedos que he nombrado, me parece que este es el que más tenemos que aprender a detectar y a cortar por lo sano lo más rápido posible. Porque el otro es, yo me voy a mover, entonces ahí hay tiempos de la vida, hay un proceso, es por ahí, si quieren, mucho más complejo caminar con ese miedo porque estamos esperando que sucedan cosas. Entonces este miedo, la clave acá es, primero, aprender a sentirme, ¿sí?
porque claramente vos estás sintiendo miedo en el presente ante algo que no está sucediendo, ¿me explico? Eso no está ocurriendo, pero estás sintiendo miedo en el presente. Entonces lo que tenemos que aprender es a darnos cuenta que cuando estamos ahí es porque nuestro coco, nuestra mente, se disparó. Entramos en una conversación, entramos en un monólogo de un supuesto caso hipotético, eventual, y no nos supimos escuchar a tiempo para cortarlo. Entonces, si todavía no tenemos muy en práctica esto de escucharme, por lo menos poder sentir y decir, pucha, me abordó el miedo ante algo que no está sucediendo. Miren, fíjense qué poderosa es la mente. Yo estoy manejando o estoy en el jardín de mi casa, estoy tomándome un mate, nada de eso está ocurriendo y sin embargo es como si a mí se me estuviera proyectando una película de terror adelante. Y eso no está ocurriendo. Entonces acá hay que aprender a tener una mente, a educar la mente y a tener una mente más lúcida y más real, pararse en los zapatos, respirar y decirse a uno mismo, aunque suene tonto, Fernando, eso no está sucediendo, Fernando, eso no es real. Y eso ya corta el pensamiento del miedo. Para eso se inventaron los mantras y las oraciones. Para los cristianos, para los occidentales, se inventaron ¿para qué? Para que la mente deje de divagar y para meter en la mente otro tipo de pensamientos. Entonces es clave aprender a sentirse y dejar de alimentar eso. Porque aparte el miedo, el cuerpo que se ha acostumbrado a alimentar, a recibir esos pensamientos, alimentarse de eso, ese cuerpo es muy adictivo al miedo. Entonces te levantás a la mañana y el cuerpo, desde su memoria celular, ya te está pidiendo, dame miedo, como si fuera una droga, dame miedo. Entonces es insólito ese miedo. Y fíjense que tal vez mientras voy hablando, por ahí alguno diga, claro, qué sencillo, ¿no? Qué absurdo subirme a esos pensamientos. ¿Me siguen? Sí. Pero es clave empezar a darme cuenta cuando yo entro en la vorágine para tener cada vez más a mano eso, cada vez más a mano esto no está pasando, esto no está pasando. Y esos pensamientos van a empezar a desaparecer, porque te vas a dar cuenta que eso no es real. Bánquenme porque no me quiero perder en esto, ¿sí? El miedo, y ahí voy, ¿sí? El miedo sirve para cuidarnos, el miedo no es malo, ¿ok? El miedo es una emoción que sirve para cuidarnos ante un hecho que está sucediendo. Si el hecho está sucediendo, el cuerpo va a hacer dos cosas. Va a escaparse, huir, o va a atacar, va a enfrentar la situación. Entonces fíjense qué paradoja. Yo siento miedo ante algo que no está sucediendo. Por lo tanto no puedo hacer nada, porque no está sucediendo. Por lo tanto me siento paralizado, me siento adentro de mi laberinto. Entonces el miedo me dice, hace algo, pero ese algo no está ocurriendo. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente laberinto, se siente callejón sin salida. Estoy creando un panorama que no está sucediendo, por lo tanto no puedo hacer nada ante eso, por lo tanto me ahogo en mis propios sentimientos y le meto miedo a mi cuerpo, mientras tendría que estar disfrutando del mate. Suena sencillo, pero hay que ponerlo en práctica. Fer, Sofi, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Sofi. Recién con esto de cuando el día transcurre así, ¿no? Cuando el guión de nuestra vida está tan atravesado por el miedo, me pregunto si esto que vos dijiste antes, que es, bueno, ante estos pensamientos me planto y me digo, no, para Sofía, esto no está sucediendo. Por ahí ya llega un punto donde ya hay demasiado, digamos, ¿no? Como que lo que vos dijiste ya corrió demasiado y eso, digamos, ¿Cómo se busca la vuelta a ese laberinto, ¿no? ¿Dónde está la salida? Porque me suena como que cuando uno ya está tan tomado, es como muy ir punto por punto del día diciendo acá no, ¿sirve igual o hay que abordarlo desde otro lugar? Ok, entonces pongámosle que yo empiezo a poner en práctica esto de poder cortar mi miedo lo más rápido posible, que es una creación de mi mente, que no está viniendo de afuera. Pongámosle que yo de la manera, por eso estoy aprendiendo, me escucho, aprendo a sentirme, aprendo a cortar el miedo, en serio, me paro en mis zapatos, me pongo derecho, o sea, el miedo te acurruca, ¿viste? Te pone en posición, te vas achicando, me paro en mis zapatos, respiro, esto no está sucediendo, perfecto. Ahora, ¿querés conversar con tu miedo?
que sería el paso siguiente, Sofi, que es lo que yo escucho. Sí. Bien, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, miedo? ¿Que estás preocupado porque me puedo llegar a quedar sin dinero? Ok, agradecé lo que tenés hoy. En vez de gastar energía en un caso eventual de quedarte sin, aprendí a agradecer. Empezá a crear pensamientos de gratitud. Empezá a darle a tu cuerpo otro tipo de emociones. ¿Tenés miedo a enfermarte? Ok, gracias, miedo. Empezá a cuidar tu salud. ¿Qué es lo que podés hacer en el presente? Agradecerlo podés hacer en el presente. ¿Tenés miedo que le pase algo a tus hijos? Bien, andá y amá a tus hijos con todo tu corazón. ¿Tenés miedo a morirte? Bien, perfecto. Vení y amá la vida así como es. Vení y amá la vida. Animate a amar la vida. Pero el miedo es tan turro que, no, mirá, ¿por qué me voy a animar la vida, animar a amar la vida, o animarme a amar a mis hijos, o ser agradecido por todo lo que tengo, si mañana pasa algo? Ay, te volvió a agarrar el miedo. Te volviste a ir al miedo. Vení a vivir en el presente. Vení a vivir en el presente. Por eso se habla tanto de aprender a vivir en el presente, porque en el presente no hay miedo. En la sagrada presencia, como dicen los místicos, no hay miedo. De hecho, si hay algo que está aconteciendo acá que te da miedo, te aseguro que vos vas a hacer algo al respecto. En el presente es en el único lugar donde yo puedo hacer algo al respecto de lo que me está dando miedo. Si el miedo está puesto en un eventual suceso del futuro, que aparte muchas veces no ocurre, si el miedo está puesto ahí, fíjate lo que te está mostrando tu miedo y tratando de responder tu pregunta, Sofi, vení a hacer tus ejercicios acá. Ok, miedo, me estás cuidando, perfecto, tengo que aprender a valorar lo que tengo que aprender a valorar la salud, a cuidar mi trabajo, genial. Hola Fer, Elisa te saluda, ¿cómo estás? Hola Elisa, ¿qué tal? Muy bien. Pensando en esto que hablabas de tus conversaciones, o sea, de las conversaciones que tienes que generar para combatir, entre comillas, ese miedo o esa conversación que se te dispara como un poco en automático. Pienso en los hábitos también, ¿no? En los hábitos en los hábitos internos que uno tiene en cómo se planta frente a las cosas que pasan, ¿no? Sí. Ahora, la persona que naturalmente tiende a irse a los lugares miedosos, digamos, ¿lo puede revertir realmente o es un lugar donde vos como que haces el ejercicio que acabas de decir vos, que me encantó, de siempre como contrastar con la gratitud de lo que sí hay, del anclarse en el presente, pero en el fondo cuando dejás de hacer esa cosa rigurosa del control, volvés a un lugar de temerosidad y inseguridad? ¿Cómo haces para cambiar como el juicio maestro de fondo de esa persona? Una papa la pregunta. Bien, yo entiendo cuando vos decís combatir, yo no sé si la palabra es combatir, tal vez esta sea una diferencia lingüística, ¿sí? No es pelear con el miedo, es negociar con él, ¿sí? Claro, transar. Sí, claro, exacto, es negociar con él. Y yo entiendo que, a ver, acá voy a hablar por mí y voy a generalizar por mi experiencia de trabajar con seres humanos que han nacido en la sociedad y en la cultura donde yo viví. Yo entiendo que son muchos años educados en el miedo. Miedo a que falte, miedo a no tener, miedo a que no te quieran, miedo a que no te acepten, miedo a fallar. Yo entiendo que son muchos años, ¿sí? Y como decía recién, el cuerpo y la mente se acostumbran, porque actúan de manera habitual y tienen memoria, se acostumbran a eso. Tenés que empezar a acostumbrarte a vivir desde otro lugar, pero te lo tenés que tomar en serio, ¿eh? Te lo tenés que tomar en serio, porque si no te lo tomás en serio no va a suceder. Tenés que verdaderamente hacerte cargo y entender que el miedo no viene de afuera, que el miedo es tuyo, que el miedo tiene que ver con la forma que vos aprendiste a ser humano. Claro. Y tenés que empezar a hacer tus trabajos. Yo tuve, muchos años miedo a que me falte, miedo a no tener, miedo a la carencia, ¿viste? Yo negocié mucho con ese miedo, lo escuché mucho, hice mis trabajos de abundancia y de gratitud varios años. Para mí era como que, esta es la metáfora, para mí era como que me iban a empujar a un precipicio y yo tenía miedo porque me iban a empujar a un precipicio y me corría en el precipicio y nunca me caía. Entonces era una sensación horrible. Hasta que hice mi trabajo, me dejé de tener información mental de, ay, sí, qué linda la gratitud, ay, qué lindo conectar con la abundancia,
ay, like en Instagram, ay, qué cool, y me puse a hacer mi trabajo todos los días. Y hoy día, sobre todo cuando hay situaciones económicas o de incertidumbre como las que hay ahora, viene el miedo. Y yo lo reconozco como un viejo enemigo y hablo conmigo y digo, ay, ¿en serio en serio querés que te crea? Dale, no me hinches. Dale, ya está, ya te conozco. Y antes se apoderaba de mí. Mucho tiempo, muchos meses preocupado, angustiado, y bueno, ya hice mi trabajo con él. Ahora, claro, estoy negociando con otros miedos, pero bueno, esa es mi historia. Ahora negocio con el miedo al rechazo. Ok, ¿qué me dice el miedo al rechazo? Deja de rechazarte vos, Fernando. Acéptate vos, hacé tu trabajo, construí tu propio lugar seguro. Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? Se trata de construir un lugar seguro dentro de mí. Por eso digo, parate, cuando te agarre el miedo, parate en tu casa, fíjate a tu alrededor. ¿Estás en un lugar seguro? ¿No está pasando nada? Afuera no está pasando nada. Lo que pasa es que tenés que construir un lugar seguro dentro tuyo. Y eso es un compromiso con uno mismo, ¿eh? Eso es un compromiso. Y después, para los que creen en un ser superior o en Dios, en lo que quieran, el futuro le pertenece a la vida. Y ahí a mí me da mucha tranquilidad. Yo me sostengo ahí. Bueno, me pongo en manos de Dios, me pongo en manos de la vida. Ya está, me entrego. Y en el presente doy lo mejor de mí. Doy lo mejor de mí. Pero dejo de alimentar esos pensamientos que generan el miedo. Es mío, por eso repito, es tuyo. Si es tuyo, ¿cómo no vas a poder trabajarlo? ¿Cómo no vas a poder revertirlo? Lo que pasa es que tenés que creer en vos. O dicho de otra manera, tenés que dejar de creer en el miedo. Para mí lo contrario al miedo es la fe. No sé lo que va a pasar. Perfecto, ¿querés ir con miedo o querés ir con fe? Esa decisión es tuya. Buenísimo. Yo sé cómo es ir hacia lo incierto con miedo y también sé cómo se siente ir hacia lo incierto con fe. Y entiendo que a veces hay paradas bravas en la vida, desamores, pérdidas de trabajo, enfermedades, muertes, lo entiendo, pero puedo elegir cualquiera de esos dos caminos. Eso está adentro, eso es nuestro. Pasa que tenemos que aprender y ponerlo en práctica. Y creer, sobre todo creer. Fer, me acordaba recién también de una frase que a nosotros nos impactó y que después te invitamos a ser columnista, entre otras cosas por esa, fue que nos dijiste como que eras muy riguroso con lo que ponías en tu cabeza, ¿no? En tu mente, hablando de las conversaciones con uno mismo. Y me hacía acordar, ¿no? Como que esto es parte de esa rigurosidad también, ¿no? De no darle entrada. Porque yo pensaba, ¿cuál es la antesala del miedo? Porque una vez que te tomó, bueno, ya pasó mucho agua bajo el puente, pero la antesala de eso, para vos reconocer que se te está acercando la visita del miedo, digo, bueno, cada cual tendrá su manera que el miedo viene a visitar, ¿no? Pero creo que una antesala o un prepararse cuando sentís esos síntomas, que se me ocurre que puede ser cuando empezás a dormir mal o cuando, no sé, hay signos, cada cual tendrá el suyo, te pregunto. Gracias, sí. No, eso, ¿no? Doble gracias. Sí. Doble gracias. Primero porque me acuerdo que cuando dije eso de ser muy riguroso con los pensamientos, y después lo escuché en Instagram, dije, ay, la palabra riguroso, así que acá me voy a corregir, amablemente riguroso, ¿sí? O sea, a nosotros nos encantó, No me lo cambies. No lo cambies. Se ve que ustedes son más hijas del rigor que yo, o por ahí, pero a mí, viste que a veces el rigor suena como amablemente riguroso, compasivamente riguroso, o sea, esto no entra, este pensamiento no entra más. Y como bien decía recién, el cuerpo grita, pero antes de gritar, el cuerpo susurra, Antes de gritar, el cuerpo habla. Entonces están buenas estas señales. Che, me está costando mucho dormirme. Che, me levanto a medianoche. Che, me duele la panza. Che, me miro al espejo y estoy preocupado, con el ceño fruncido. Y lo más probable es que estés repitiendo dentro tuyo pensamientos de miedo por ahí sin darte cuenta. Por eso está bueno la señal del cuerpo. Y el cuerpo lo que te está señalando es aflojar esos pensamientos. Y repito,
si hay algo que podés hacer, manos a la obra, ponete a hacerlo ya mismo y alimentá en vos una conversación de fe. Alimentá en vos una conversación de fe y da lo mejor de vos acá. A Dios rogando y con el mazo dando, decía mi madre. ¿Sí? A Dios rogando y con el mazo dando. El trabajo espiritual en el interior y el trabajo del hacer en el exterior. Buenísimo. Fer, la última. Hablábamos antes de presentarte, en preguntarte así si el amor era el antídoto contra el miedo, ¿no? Y vos ahora nos traes la fe. Y realmente nos hace ver una palabra, o sea, una emoción nueva o un sentimiento nuevo para combatir contra el miedo de cada día, que es la fe. ¿Dónde ubicarías el amor? Yo creo que son distinciones lingüísticas, ¿sí? Yo creo que el amor es lo que sostiene todo. De hecho, si Dios es amor o la vida es amor, la vida o el amor, o como quieras llamarlo, o Dios, te da la posibilidad de conectar con la fe o conectar con el miedo. Buenísimo. El amor es la vida es lo que sostiene todo. Todo está hecho de Dios o de amor. Y ahí te da la posibilidad de elegir en nuestra humanidad. Elegimos. Lo que pasa es que vos me decís, pero yo no elijo el miedo. No, claro, ya sé que no elegís el miedo porque te viene de manera reaccionaria. Lo que tenés que empezar a darte cuenta es que podés elegir otro camino. Y todos los días, porque por ahí es un trabajo de todos los días, de cada instante. Y respondiendo a la pregunta anterior, te aseguro 100% que podés empezar a vivir desde otro lugar. Pero tenés que hacer tu trabajo, no lo va a hacer nadie por vos. Tenés que ser muy riguroso en esto. Y lo dije otra vez con la tonada. amablemente riguroso, era una broma. No, vos sabés que, bueno, antes de despedirte, creo que en esto de la rigurosidad en este caso aplica, porque hay que ser riguroso con esto, porque después es como vos decís, nos perdemos de vivir una vida mucho más en gratitud, o una vida mucho más plena, por no haber sido rigurosos en el momento en que era leve, ¿no? Después ya por ahí hay que tomar otras cartas. Sí. Pero esa rigurosidad tiene que ser bien rigurosa, no amable, me parece a mí. Ahí, está bien, sí, perfecto. Yo le pongo amable porque me gusta ser amable, pero estamos hablando de lo mismo. Miren, pongámosle que un hijo tuyo, alguien que vos querés mucho, se levanta a medianoche y te grita, tengo miedo. ¿Qué harías? Desde tu cama le gritarías, no tengas miedo, eso es de cobarde. O irías y le dirías, deja de tener miedo. O le alimentarías el miedo, le dirías, sí, claro, en realidad. O lo abrazarías y le dirías, eso no está pasando, mi negro. Tranqui, era una pesadilla. Eso no está pasando, mira, estás en tu cama, estoy acá, te estoy cuidando, todo está bien. ¿Por qué con otros y con nosotros no? Porque por ahí todavía no aprendimos a escucharnos, o no aprendimos a vernos, a observarnos, a sentirnos. Y a partir de ahí, cuando empieces a hacer ese trabajo, reitero, tal vez dándote cuenta que te estás sintiendo con miedo, respires, te pares en sus zapatos, digas, esto no está pasando, este es el ejercicio, esto no está pasando, y puedas ver todo lo lindo y bueno que hay a tu alrededor, y acto seguido, fíjate que te está mostrando tu miedo y actúa en consecuencia. Espectacular. Fernando Freixas pasaba por Citas con este desafío de armar un lugar seguro dentro nuestro para que el miedo no nos tome. Muchas gracias. Chau, chicas, gracias a ustedes. Adiós. Muy bien, pasó Fernando Freixas. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.